Imaginen que un gobierno decide de pronto que una patente farmacéutica intocable ya no importa. Que simplemente deja de ser la regla absoluta. Tal cual, que toma una fórmula química que salva vidas, la aparta por completo de las lógicas del libre mercado y dice, a partir de este momento, nosotros somos los únicos dueños de esta molécula. Y nosotros ponemos las reglas de cómo se distribuye. Exacto. Eso es exactamente lo que acaba de hacer Colombia con un tratamiento que es crucial para el VIH. Y para quienes nos escuchan y analizan políticas públicas, esto no es un simple cambio de proveedor. No, para nada. Es una reestructuración completa, digamos, de cómo un Estado entiende su responsabilidad frente a una emergencia médica, porque el nivel de intervención es notable. Muy notable. Altera un pilar fundamental de la industria médica global, que es la propiedad intelectual. O sea, normalmente quien desarrolla un medicamento dicta quién lo produce, a qué precio se vende y cómo circula, ¿no? Claro, el laboratorio manda. Sí, pero aquí el Estado asume el control total, desde la negociación internacional hasta el mismísimo instante en que el paciente se traga la pastilla. Y para entender cómo se logra algo de esta magnitud sin que el sistema colapse de inmediato, vamos a hacer una inmersión a fondo en un paquete de documentos oficiales, específicamente resoluciones y circulares que el Ministerio de Salud de Colombia emitió entre finales de 2024 y un documento de emergencia muy reciente. Sí, la circular del 2 de marzo de 2026. Exactamente. Nuestra misión en esta conversación es desentrañar esa maquinaria. Queremos ver cómo un país rediseña toda su burocracia en tiempo real. Y, bueno, que nos enseñe este proceso sobre ese choque constante entre los trámites administrativos y la urgencia innegable de la medicina. Es un choque fascinante. Totalmente. Y todo este andamiaje comienza con una jugada legal bastante agresiva, diría yo, de la Superintendencia de Industria y Comercio en 2024. Emitieron la resolución 2049. Ajá, la que declara la licencia obligatoria. Esa misma. En términos prácticos, le otorga al Ministerio de Salud una licencia obligatoria por razones de interés público sobre la patente de un principio activo llamado dolutegravir. Y esa figura legal, la licencia obligatoria, es el detonante de absolutamente todo el esquema, porque el documento especifica que el medicamento queda destinado única y exclusivamente al uso gubernamental. ¡Wow! ¿Única y exclusivamente? Sí, o sea, la patente original que protegía esta molécula altamente avanzada que bloquea la replicación del virus en el organismo, pues queda temporalmente subordinada a las necesidades del Estado. Para la gente que nos escucha y trata de visualizar el impacto legal de esto, yo pensaba en una analogía. Es casi como una expropiación por utilidad pública. Pensemos en cuando el gobierno necesita construir una autopista que conecta a dos ciudades importantes. Claro, si hay una casa en el medio, la expropian. Exacto. Si hay un terreno privado en medio del trazado, el Estado lo interviene por el bien común y paga una compensación. Pero la diferencia radical acá es que no se está interviniendo un pedazo de tierra o un edificio. Se está interviniendo conocimiento científico puro. Tal cual, una fórmula química. Ahora, dar ese paso en el papel genera un problema logístico monumental. Porque, a ver, si el gobierno aparta a los laboratorios privados y se convierte en el único comprador mayorista para todo el país. Se echa al hombro toda la distribución. Sí, y ahí surge la gran duda. ¿Cómo evitan un desabastecimiento masivo por pura inexperiencia comercial? Porque un ministerio no es un distribuidor farmacéutico. No, ni de cerca. Y ese riesgo logístico es altísimo. Pero la justificación para asumir ese riesgo la encontramos, digamos, un poco más atrás, en una decisión de la Corte Constitucional del año 2020, la sentencia T246. Ah, la que cataloga al VIH de una forma muy particular. Exacto. Lo catalogó como una enfermedad catastrófica. Y ojo, ese término no es una exageración clínica para sonar dramáticos. Es un término legal, entonces. Sí, es una categoría jurídica. Advierte que los altos costos del tratamiento pueden quebrar el sistema de salud entero si el Estado no interviene financieramente. Claro, el impacto en las finanzas públicas. Sí, entonces para no enfrentar al mercado internacional en solitario y evitar ese colapso logístico que mencionabas, el ministerio utilizó un mecanismo centralizado. Acudieron al fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Y al hacer la compra a través de ese fondo regional, Colombia logra consolidar su demanda con la de otros países de la región.
y así logran economías de escala que desploman el precio de adquisición. Una jugada muy inteligente, la verdad. Sí, pero hay un detalle en las fuentes sobre cómo se paga esto que me pareció clave. Mencionan que se usan recursos no UPC. Ajá, fuera de la unidad de pago por capitación. Exactamente. Básicamente, el gobierno no saca el dinero de ese presupuesto estándar mensual que se asigna por cada afiliado al sistema de salud. En lugar de eso, utiliza, digamos, una billetera estatal independiente que está diseñada específicamente para cubrir tecnologías de alto costo o situaciones excepcionales. Y esa separación de fondos es, en sí misma, una medida de protección vital. Porque imagínate si obligaran a las EPS, a las entidades de salud, a pagar esta compra masiva con su presupuesto operativo diario. Se hunden. El sistema crujiría en cuestión de meses. Totalmente. Al usar este bolsillo independiente y apoyarse en la OPS, el gobierno construye un puente financiero. Esto asegura que la licencia obligatoria no se quede en un simple anuncio político de papel. Claro, que se materialice en contenedores llenos de medicamentos llegando a los puertos del país. Exacto. Pero, a ver, tener el monopolio legal y los contenedores en el puerto resuelve el problema macro. El dilema ético y logístico que sigue es mucho más complejo. Si tienes un lote finito de una innovación médica controlada por el gobierno, ¿quién tiene prioridad de vida o muerte para recibirla? Esa es la pregunta del millón. Y ahí entran las circulares de 2025. Estas introducen el tratamiento específico que se compró. Es una combinación de dolutegravir con lamivudina y tenofovir. DLT, le dicen. Que entiendo es la recomendada como primera opción por la OMS, ¿no? Así es. Y el gobierno, en estos documentos, divide el acceso en 4 grupos poblacionales muy delimitados. Y estas categorías revelan muchísimo sobre la estrategia epidemiológica subyacente. Repasemos esos grupos para quienes siguen el detalle técnico. ¡Claro! El primer grupo es la población migrante venezolana regular que vive con el virus. El segundo abarca a las personas recién diagnosticadas. Ok. El tercer grupo son los pacientes que ya presentan falla virológica, o sea, aquellos a los que su tratamiento actual simplemente ya no les funciona. Y el cuarto grupo es para quienes requieren profilaxis postexposición, el PEP. El famoso PEP, un tratamiento preventivo de emergencia tras una situación de alto riesgo. Y este cuarto grupo, fíjate que plantea un desafío burocrático fascinante. Por el tiempo de respuesta. Totalmente. Las directrices indican que esta profilaxis debe entregarse antes de que transcurran 72 horas desde el evento de riesgo para que sea efectiva. Un margen súper apretado. Demasiado. Piensen en la velocidad habitual de cualquier trámite médico en nuestra región. Agendar citas, conseguir autorizaciones, hacer la fila en la farmacia. Exigirle a un sistema de salud público que detecte a una persona en riesgo, le autorice un medicamento de alto costo intervenido por el Estado y se lo entregue físicamente en la mano en menos de 3 días. Es pedirle a la burocracia que se mueva a la velocidad de una sala de emergencias. Tal cual. Es casi una utopía administrativa. Sí, pero es que esa ventana de 72 horas es innegociable desde la biología. Pasado ese tiempo, el virus puede establecer un reservorio permanente en el organismo y la prevención falla de manera definitiva. O sea, no hay vuelta atrás. Ninguna. Obligar al sistema a reaccionar en ese margen es, en el fondo, una forma de forzar la eficiencia administrativa bajo la amenaza de un daño irreversible. Pero revisando los otros grupos, hay una decisión que choca un poco con la intuición médica tradicional. Resulta llamativo que se priorice a alguien recién diagnosticado por encima de pacientes que llevan, no sé, una década lidiando con los efectos secundarios de tratamientos más antiguos. Entiendo tu punto. Suena contraintuitivo. Sí, porque uno tendería a pensar que el paciente crónico, el que lleva más tiempo batallando en el sistema, debería ser el primero en recibir la innovación. ¿Por qué darle la molécula más avanzada al que acaba de llegar? Es una excelente pregunta. Y la respuesta está en el impacto colectivo del tratamiento. A estos pacientes recién diagnosticados se les conoce en la literatura médica como personas vírgenes a tratamiento. Porque nunca han tomado antirretrovirales. El sistema de salud logra activar el principio de indetectable es igual a intransmisible. Ese es el objetivo central. Indetectable igual a intransmisible. Cuando los niveles del virus son tan bajos que los exámenes estándar no los detectan, esa persona pierde la capacidad biológica de transmitir la infección a otros. ¡Wow! O sea que al darle el mejor medicamento disponible al recién diagnosticado, el Estado no solo le está salvando la vida a ese individuo,
Está cortando de raíz una posible cadena de nuevos contagios. Claro, es una decisión donde la clínica individual se utiliza como una herramienta de salud pública masiva. Tiene todo el sentido. Sí. Y algo similar ocurre con la decisión de priorizar a la población migrante venezolana regular. Que podría verse simplemente como una medida humanitaria a simple vista. Sí, pero los lineamientos de ONU-SIDA que cita el ministerio apuntan a una realidad mucho más fría, si se quiere. La vulnerabilidad genera interrupciones en los tratamientos. Lógico. Una población en constante movimiento o sin estabilidad económica tiene muchas más probabilidades de abandonar la medicación. Y si abandonan la medicación, el virus muta. Se vuelve resistente a los fármacos y vuelve a circular. Y eso crea un problema de salud pública muchísimo más difícil y costoso de controlar para el país receptor. O sea, el diseño de esas prioridades en el papel tiene una lógica impecable. Cierran las brechas epidemiológicas más críticas. En el papel eran perfectas en 2024 y 2025. El problema surge cuando esos documentos chocan de frente con la realidad de los hospitales, las EPS y las farmacias. Y ahí es donde la historia se pone tensa, porque a principios de 2026 el sistema empezó a mostrar grietas graves, lo que obligó al ministerio a intervenir nuevamente. Sí, y de forma bastante drástica, con la circular de marzo. Exacto, la circular externa 005 del 2 de marzo de 2026. Revisando ese documento se lee casi como un llamado de atención severo. El ministerio detectó que los diferentes actores del sistema estaban haciendo una lectura demasiado restrictiva de las normas. Se estaban aferrando a la letra pequeña. Sí, en la práctica, las entidades encargadas de entregar los medicamentos estaban imponiendo barreras administrativas, pidiendo más papeles o retrasando las autorizaciones, básicamente para controlar sus propios inventarios y costos. Y esa fricción es hasta predecible en cualquier sistema que está fragmentado. Las EPS intentan gestionar el riesgo financiero y la logística, ralentizando los procesos. Mientras que el ministerio, por el otro lado, exige inmediatez absoluta. Tal cual. Y para romper ese cuello de botella, la circular de marzo introduce un cambio conceptual profundo, el enfoque preventivo basado en el principio de precaución, que además está respaldado por la sentencia T-343 del 22. Y esto es clave. El ministerio toma la definición médica clásica de falla virológica y la reescribe por completo. Sí, ese cambio es una de las piezas centrales de todo este rompecabezas normativo. Porque, a ver, tradicionalmente, sabemos que hay una falla virológica cuando un examen de laboratorio muestra que el virus volvió a multiplicarse en la sangre. Porque el tratamiento dejó de hacer efecto. El daño clínico ya está hecho. Exacto. Pero ahora, con esta circular, el Estado dictamina que las situaciones de riesgo programático también se consideran fallas virológicas inminentes. Una movida muy audaz. Sí. Si un paciente tiene baja adherencia porque se le olvida tomar la pastilla, o, y esto es muy importante, si la EPS se demora una semana en entregarle el frasco. O si hay una pérdida de seguimiento. Exacto, donde el paciente no se comunica con el sistema por más de 28 días. Todo eso se clasifica ahora bajo la misma categoría de alarma extrema. Y la razón clínica detrás de esta redefinición es fundamental. Las interrupciones en el tratamiento del VIH no son meras pausas administrativas, son oportunidades evolutivas para el virus. Claro, el virus aprovecha. Sí. Si la concentración del fármaco en la sangre cae porque la EPS no entregó la caja a tiempo, el virus se adapta, muta y genera resistencia. El medicamento pierde su eficacia no solo para ese momento, sino para el futuro de ese paciente. Y de los que contagie. Exacto. El ministerio concluye que esperar a ver la mutación en un examen de sangre es un lujo inaceptable en salud pública. A mí me sonaba como si decidieran cambiar la configuración de todos los detectores de humo de un edificio enorme. A ver, ¿cómo así? Sí, normalmente uno espera que la alarma de incendio suene cuando una habitación ya está llena de humo, ¿verdad? Cuando el incendio es evidente y medible. Pero al redefinir el riesgo de esta manera, el gobierno está ajustando las alarmas para que suenen con una intensidad ensordecedora cuando detectan una simple chispa. O un cable pelado. Me gusta esa analogía. Exacto. No esperan a que el paciente recaiga clínicamente. Atacan la burocracia y las demoras que inevitablemente van a causar esa recaída. Si hay un retraso administrativo, suena la alarma. Si el paciente desaparece del radar por 28 días, el sistema lo trata ya como una emergencia médica. Y esa anticipación del daño es brillante, porque transfiere toda la presión operativa a los gestores de salud.
Se les quita por completo la excusa de la tramitología. Ya no pueden escudarse en el papeleo. No. Sin embargo, para que un gobierno central pueda identificar esos cables pelados poblacionales, digamos, para saber que un paciente específico en una ciudad lejana lleva 28 días sin reclamar sus pastillas, se requiere una infraestructura de vigilancia casi microscópica. Total. No basta con emitir la orden en un PDF. Hay que tener la capacidad tecnológica de auditar cada receta en tiempo real. Y aquí es donde las fuentes nos sumergen en la maquinaria tecnológica que sostiene todo este andamiaje. Las resoluciones exigen el uso obligatorio de dos plataformas gubernamentales masivas. MIPRES y ACMED. Esas mismas. Por un lado, MIPRES, que es el sistema donde los médicos deben prescribir digitalmente cualquiera de los 19 principios activos antirretrovirales. Y por otro lado, la plataforma ACMED, que funciona como un inventario centralizado para medicamentos de alto costo. Pero hay un requerimiento administrativo en las instrucciones de facturación entre estas dos plataformas que, honestamente, me rompió la cabeza. El detalle del valor de facturación, ¿cierto? Es muy revelador sobre el control de la cadena de suministro. Resulta que cuando un hospital o una farmacia entra al sistema MIPRES para registrar que efectivamente le entregó el medicamento al paciente, el valor económico que deben reportar por esa caja de pastillas de LT es 0. Literalmente 0 pesos. 0. La justificación técnica es que el ministerio ya compró ese inventario a través del fondo de la OPS, por lo que el producto ya es propiedad del Estado. Las farmacias solo actúan como canales de distribución logística. Y además, se prohíbe de manera absoluta cualquier intento de comercialización o venta de este lote. Pero a ver, esa decisión de poner el valor contable en 0 genera un desafío de seguridad logístico enorme. El dolutegravir es un medicamento altamente codiciado, de última generación. En un mercado libre costaría cantidades significativas de dinero. Muchísimo dinero. Entonces, al convertirlo en un producto gratuito dentro del sistema, se crea un incentivo perverso para la desviación y el mercado negro. Claro, porque el producto no tiene un rastro de facturación comercial tradicional que el gobierno pueda auditar mediante transferencias bancarias o facturas de compra-venta entre distribuidores. Exacto. Tienes un inventario valiosísimo que en la pantalla del computador vale 0. Si el método tradicional de seguir el dinero no funciona porque no hay dinero cambiando de manos entre la farmacia y el ministerio, ¿cómo se asegura el Estado de que esas cajas no terminen vendiéndose por fuera del sistema? Ese es el gran miedo. Pero la contención de ese riesgo se hace a través de lo que las normativas llaman el ciclo completo de suministro. Que es implacable. Sí, la Circular 005 y las anteriores imponen plazos inflexibles. Una vez que el médico receta en MIPRES, la cadena logística tiene un máximo de 8 días calendario para reportar la entrega efectiva en las manos del paciente. Ojo con esto para la audiencia. No reportar que el medicamento llegó a la bodega de la farmacia. No, que el paciente lo recibió físicamente. Y aquí entra la auditoría cruzada, que es la magia del asunto. El sistema MIPRES de prescripciones tiene que hablarse automáticamente con la plataforma ECMED de inventarios. Es decir, la farmacia local de cualquier ciudad tiene a un empleado trabajando contra el reloj. Si esa persona no sube la confirmación al sistema dentro de esos 8 días, los algoritmos del gobierno detectan la discrepancia de inmediato. Inmediato. Y la penalización por no cerrar ese ciclo es severa. Las normativas establecen que si la información de las entregas no cruza de manera perfecta entre las dos plataformas, el Ministerio de Salud simplemente no aprueba el reabastecimiento trimestral de medicamentos para esa EPS. Le cortan el suministro a la institución entera. Así de drástico. Y para evitar que las entidades pidan medicamentos a ciegas o inflen sus números, el Estado también les exige que hagan proyecciones de sus necesidades a 12 meses. Pero proyecciones basadas en datos reales. Exacto, no basadas en estimaciones optimistas, sino sustentadas obligatoriamente en el historial clínico y de dispensación de los últimos 3 años de sus pacientes. Y hay un detalle compasivo en medio de tanta rigidez tecnológico. Para mitigar el riesgo geográfico, permiten que a los pacientes en zonas remotas se les entreguen recetas posfechadas por hasta 6 meses. Sí, para que no tengan que viajar constantemente a la ciudad y arriesgarse a interrumpir el tratamiento por simples problemas de transporte. Todo este blindaje tecnológico y logístico nos muestra algo fascinante.
La molécula por sí sola, sin importar cuán avanzada sea científicamente, es inútil si el sistema de distribución falla. Totalmente inútil. De proyecciones estadísticas rigurosas y de estas auditorías cruzadas. De Big Data. Básicamente. Sí. Y es vital detenernos a reflexionar por qué esta maraña de resoluciones y plataformas le importa a cualquier persona que nos escuche. Incluso si el VIH es un tema que sienten ajeno o si nunca han lidiado con medicamentos de alto costo. Es que el precedente es enorme. Exacto. Lo que estamos viendo en estos documentos es una transformación radical en cómo un Estado ejerce su poder en el siglo XXI. El uso del Big Data y de los algoritmos de control de inventarios se han convertido en las verdaderas herramientas que garantizan la supervivencia de una población vulnerable. Como decíamos, una pastilla bloquea el virus, sí, pero es la presión implacable de una plataforma web la que asegura que esa pastilla llegue a tiempo. El trayecto que documentan estas fuentes es verdaderamente revelador. Comenzamos este análisis hablando de un debate de altísimo nivel sobre propiedad intelectual comercial. Un choque directo contra los muros tradicionales de las patentes globales. Así es, y terminamos viendo cómo ese macroproblema se resolvió a través de la microgestión más obsesiva, contando cajas de 30 tabletas, exigiendo reportes de 8 días y redefiniendo el riesgo burocrático como una emergencia médica real. Y la evolución de esta política, desde la licencia obligatoria en 2024 hasta las alarmas de emergencia de marzo de 2026, nos deja una evidencia muy clara. ¿Cuál sería esa evidencia principal? Que intervenir el mercado en papel es solo el 10% del trabajo. El otro 90% es construir la maquinaria para reemplazar al mercado. A lo largo de los documentos, hay una frase que el ministerio repite casi como un mantra, que no se nos puede olvidar. Destinado única y exclusivamente al uso gubernamental. Esa misma. Es una advertencia de exclusividad total por parte del Estado. Y observar el nivel de control logístico y tecnológico que han logrado implementar alrededor de esa exclusividad plantea sin duda interrogantes profundos sobre el futuro de las políticas sanitarias globales. Porque el modelo ya está aprobado. Precisamente. Si revisamos los resultados de esta intervención, vemos a un Estado demostrando que tiene la capacidad real de saltarse la ortodoxia del libre mercado. Demuestra que puede auditar una cadena de suministro desde la importación hasta la boca del paciente usando plataformas digitales cruzadas. Y sosteniendo todo esto a un costo de 0 pesos en la facturación interna del sistema. Y esto nos obliga a dejar a quienes nos escuchan con una pregunta incómoda, pero absolutamente necesaria de explorar. Si el Estado ya demostró que puede hacer todo esto, ¿qué detiene este modelo de expandirse a otras áreas de la medicina? Claro, sienta un precedente gigante. Hoy todo este aparato estatal se desplegó para proteger a los pacientes con VIH. Pero el día de mañana, bajo el mismo argumento ineludible del interés público y el principio de precaución, ¿podría este mecanismo legal y tecnológico redefinir quién tiene el control real sobre los tratamientos del cáncer, de las enfermedades raras o de cualquier otra crisis futura? Es una posibilidad real. El muro intocable de la propiedad intelectual ha sido reemplazado por una fortaleza digital gubernamental. Y una vez que el Estado aprende a construir esa fortaleza, es muy difícil imaginar que no quiera usarla de nuevo. Algo definitivamente para pensar.